Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a nuestro culto digital, el día 25 de abril. Y bueno, pues podéis ver que estoy en un lugar muy diferente. Estoy todavía con mis padres en Washington, pero hay mucho movimiento abajo. Es un sábado por la mañana y entrando y saliendo bastante gente, entonces le he pedido a mi hermano a ver si puede usar su oficina. Estoy en la oficina de mi hermano pequeño, Esteban, y él trabaja para Microsoft. Y bueno, este es un rinconcito de su despacho y podéis ver cosas del País Vasco. Él nació en Irún y tiene cosas aquí, y también le gusta mucho el Barça, así que tiene camisetas del Barça y que otras cosas por aquí, pero bueno. Bueno, pues espero que hayáis tenido buena semana. Por aquí hemos estado bien con mis padres y yo disfrutando cada día. Un rato con mi madre, llevándole de un lado a otro con mi padre, comiendo fuera y bueno, diferentes actividades que hemos podido hacer. Por si acaso se me olvida, porque no lo veo, voy a grabar hoy mismo otra historia de una sorpresa que Dios nos dio, o que el Señor me dio con un amigo, que es el hermano Mateo, pastor de la iglesia donde van mis padres. Ocurrió esta semana, el martes. Creo que lo voy a titular una sorpresa en el restaurante o algo así. Y espero que lo podáis escuchar y disfrutar, porque realmente es espectacular lo que Dios hizo, pillándonos a los dos por sorpresa, porque estábamos ahí desayunando. Y bueno, pues lo que quiero hacer hoy es, primero, voy a compartir un par de versículos, pero espero que conozcáis la historia. Si no, algunos que sois nuevos en el Señor, pues os animo a ir al libro de Hechos, al capítulo 8, y empezar con el versículo 26. Desde el 26 hasta el final del capítulo, versículo 40, que relata la historia de un tal Felipe y el etíope. Y es una historia tremenda, pero en este caso el Señor le guía a Felipe, que es un creyente, le guía a ir al desierto, y estando en el desierto, pues pasa una caravana que va hacia Egipto, y luego hacia Etiopía. Y dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces hay una caravana, hay un carro en particular, y el Espíritu Santo le indica a Felipe que se acerque a ese carro. Y cuando llega, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y entonces Felipe le pregunta al que va leyendo el profeta Isaías, dice: ¿pero tú entiendes lo que lees? Y él dice: ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y él estaba leyendo el pasaje en Isaías 53, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y luego entonces el eunuco le pregunta a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y tenemos aquí una de las muchas circunstancias en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, donde el Señor junta a personas, uno creyente y uno no creyente, un incrédulo, para que esa persona que no conoce de Cristo pueda conocer el Evangelio. Y el Señor va uniendo y dando estas citas espirituales, ¿no? Entonces, lo que quiero, pues, el desafío que quiero poner delante de vosotros y de mí mismo en esta mañana es a ver si vivimos buscando las oportunidades que Dios nos da para hacer luz. Tú trabajas, estudias, te mueves entre los vecinos o en las tiendas,
donde sea que tú te mueves a lo largo de un día normal, estás buscando oportunidades para ser luz, la luz de Cristo. Muchas veces yo creo que no vemos al Señor obrar de una manera preciosa y especial en la vida de otras personas, usándonos a nosotros porque no somos conscientes de que hay esas oportunidades que el Señor nos pone. Algunas son muy claras de ver, otras tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Pero el Señor quiere que seamos testimonio a los demás. Entonces, estas citas espirituales, yo os aconsejo, y también a mí me recuerdo de lo mismo, qué importante es que al arrancar nuestro día, que digamos, Señor, guíame y úsame para tu gloria. Y si me muevo entre personas que no conoces al Señor, ayúdame a tener oportunidad de ser luz. Algunos os movéis mucho. Algunos estáis conduciendo todo el día, repartiendo cosas por muchos sitios. Otros trabajáis en un sitio muy pequeño, igual estáis con 2 personas todos los días, o 5, o 10. Bueno, está bien, pero aún así deberíamos estar en alerta siempre por las oportunidades que Dios nos pueda dar para que seamos instrumentos listos para ser usados por Dios. Te recomiendo que cada día le pidas a Dios que guíe tus pasos a las personas que tienen necesidad de Él. Y luego, estate atento a las personas. Las personas esconden muchos temas. Los esconden porque ponen una fachada muchas veces de que todo está bien, de que soy feliz, de que no tengo problemas. Pero es una fachada, como en los antiguos pueblos del oeste americano. Y aquí todavía se ven algunos pueblos de por aquí, que estamos en el oeste también, se ve como han renovado los pueblos antiguos y tienen esas fachadas. Detrás es hormigón y ladrillo y no hay gran cosa, pero por la parte de adelante se ve súper bonito. Y bueno, está bien, ¿no? Pero cuando las personas ponen fachadas, nos esconden lo que hay dentro, ¿no? Entonces tenemos que estar en alerta para poder discernir y detectar cuando las personas realmente por dentro tienen dolor, tienen sufrimiento, pero no nos lo quieren dejar ver, ¿no? Y queremos poder saber de ello para poderles ayudar, ¿no? Entonces, debemos estar listos para entablar una conversación, aunque sea sencillita, ¿no? Y tener listo quizás literatura, el libro de Paz en el Corazón es una buena, o el de Paz Personal también, son buenos materiales para tener presente. Si eres mujer y tienes un bolso, pues ten siempre uno en el bolso, porque nunca sabes. Estos días yo estoy aquí con mis padres esperando que me llegue un paquete de los libros de Paz en el Corazón, pero en inglés. Y debía haber llegado la semana pasada, y luego esta semana, y al final creo que va a ser la semana que viene, y yo he perdido como 6 o 7 oportunidades muy buenas de poder regalar a alguien. Hoy mismo, delante de la casa, he sacado el perrito o la perrita de mi madre, y pasó una pareja y se pararon a ver la perrita y empezamos a hablar y me preguntaron de dónde soy, de España, y qué haces en el País Vasco y en las montañas y los pueblos y la iglesia y el caserío y tal. Y entablamos una conversación y cómo quería yo haber tenido un libro del Evangelio para darle, decir, mira, este es un buen libro para leer. Pero no lo tenía. Entonces, pero estar atento a eso y también hablarles de Cristo, ver de qué manera, depende si son compañeros de todos los días o gente que ve solo una vez, la situación hay que pedir al Señor que nos ayude, ¿no? A ello. Pero os animo a que veáis esa importancia
de que no simplemente nos levantemos y vamos a trabajar y adiós, volver a casa, cenar y a la cama. No, no, no. Señor, gracias por este nuevo día. Guíame, Señor, y úsame para tu gloria. Y bueno, pues espero que tengáis ese deseo de ser usados. Y a veces, Dios va a hacer algo excepcional. Va a hacer algo extraordinario con aquellas personas que lo quieren, que lo buscan, que quieren ser usados por Él. Y entonces la historia que voy a relatar en este audio, que ya os pasaré debajo de la descripción en YouTube, cuando pase esto al YouTube, pondré ahí abajo el enlace y podéis escucharlo. También lo enviaré por WhatsApp. Pero nos ocurrió algo que en la vida jamás me había ocurrido lo que nos pasó el martes. Así que espero que lo disfrutéis. Muy bien, bueno, vamos a ver. El devocional de esta mañana, espero, no ha sido en Facebook, sino en YouTube. Espero que haya funcionado mejor y que no haya habido nadie, como la semana pasada. Yo sé, cada semana que hay personas que me decían, es que no puedo conectar, no me abre el Facebook. Bueno, pues vamos a probar YouTube y a ver si funciona mejor. Espero que sí. He hecho pruebas a lo largo de la semana con Ana Pedrero de Irún, que estaba dispuesta a quedar a cierta hora y yo hacer una grabación en directo y a ver si funcionaba y tal. Y ha funcionado, lo hemos conseguido hacer. Así que a ver si esta mañana, porque yo estoy grabando el sábado, pero antes de que veáis este vídeo, hayáis podido también estar conmigo, porque el tema de esta mañana, del devocional, venía del Salmo 12, número 12. Decidí coger un salmo un poco desconocido, y a ver, ¿de qué va?, ¿no? Entonces, el estudio es cuando los malos abundan, cuando estamos rodeados de blasfemias, de malas actitudes, de chismes, de gente enfadada, y a veces estamos rodeados así, decimos, Señor, pero qué... no me gusta estar aquí, ¿no? Y anhelamos el día de que estemos en el cielo con el Señor, donde no hay maldad, no hay pecado, ni en nosotros ni en otros. Entonces el estudio va por ahí, por el Salmo 12, espero que lo hayáis podido disfrutar. Muy bien, bueno, vamos a ver, cumpleaños, aniversarios no hay ninguno, cumpleaños está el de Paulita el día martes, y bien, en peticiones me han llegado algunas. Ivette dice, mi petición es por mi familia y por mi trabajo. Entonces Ivette, allá en Zumárraga, pide por su familia y su trabajo. Luego Daniela, que vive en Donosti, dice, pido oración para que Dios me muestre el camino correcto y hacer su voluntad. Muy buena petición. Por protección en mi sitio de trabajo. Entonces, oremos por Daniela en este tema. Luego Telma pide por salud y por su familia. Seguro que hay gran necesidad allí. Y luego, finalmente, vamos a orar por el padre de María Esther, Santiago se llama, que tiene una operación de vesícula. Ya estoy liado. ¿Cuándo es? Si era hoy domingo, ayer sábado o lunes, no estoy del todo seguro. Pero ella pedía por esa operación y evidentemente la recuperación, y también por su madre, que esté tranquila y pueda descansar en el Señor en este tema. Entonces, aquí tenemos unas cuantas peticiones. Hay más, os animo, creo que no vamos a estar muchas más semanas, pero que os animéis a enviarme esas peticiones que tenéis, porque sé que hay algunas en el corazón que simplemente pues por pereza o porque se deja para luego o algo no me llegan. Entonces, vamos a orar por esto, vamos a tomar un medio minuto así para orar por estas peticiones, y luego tendremos 2 estudios. Yo todavía no voy a hacer, ya os di un pequeño desafío antes, ¿no? Pero nos traerá Dani un estudio sobre lecciones de un profeta desconocido, y es en 2 partes. La primera parte esta semana. Por cierto, me acabo de acordar que Dani y su familia viajan esta semana para estar en USA un par de meses. Van a ir para estar mayormente con la familia de Jordan, y bueno, pues son 4 niños, bebés, el pequeñito, y tienen que pasar por todas las pruebas de COVID y todo eso para poder montar al avión. Creo que vuelan el viernes.
Entonces, desde luego que pedimos al Señor que les dé un viaje tranquilo, todo lo posible, por estar en un avión durante 9 horas con un pequeño que justo cumple un año, pues tela marinera. Así que Jordan especialmente sufre con eso de cómo mantener tranquilos a los niños en esos vuelos transatlánticos. Algunos ya sabéis cómo es esa experiencia. Entonces, primero Dani nos va a dar un estudio y luego el hermano Nico otra vez. Gracias, Nico, siempre por estar listo para ello. Y nos va a hablar de 6 modelos de oración. Así que disfrutarlo, dejar afuera todas las preocupaciones, las cosas, de las distracciones que pueda haber y disfrutemos del estudio de la palabra de estos dos hermanos. Bien, pues entonces, sin más, lo voy a dejar así y que tengáis muy buen domingo y muy buena semana también. ¿De acuerdo? Bueno, agur. Hola hermanos, muy buenos días. Soy Daniel, si no me reconocéis por la voz. Y me gustaría compartir en esta mañana un pasaje que he leído hace poco en el Antiguo Testamento y yo creo que puede ser de mucha ayuda para todos nosotros. Voy a compartir algunas lecciones que vemos en una historia que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 13. Esto es en la época de los reyes de Israel. Yo creo que muchas veces leemos estas historias que pasaron hace tanto tiempo y a veces pues son curiosas historias, hay muchos temas que salen y tal, pero a veces es difícil aplicarlo a nuestras vidas de hoy, a lo que nos pasa hoy en día. Y leí este pasaje y quiero compartir con vosotros algo de lo que vemos de la palabra de Dios. El contexto de Primera de Reyes 13 se encuentra justo después de que el país de Israel se divide en dos partes. Conocemos la época de los reyes Saúl, luego David y luego su hijo Salomón. Pues después de Salomón el reino se dividió entre el norte, que fue dirigido, o el primer rey fue Jeroboam, y el sur, que fue como rey Roboam, el hijo de Salomón, perdón. Y si os acordáis de la historia, el reino del norte, todos los reyes eran malos, y en el reino del sur, pues era igual la mitad y mitad, algunos reyes buenos y algunos reyes malos. Así que en el capítulo 12 de Primera de Reyes ya se dividió el país y Roboam tomó control de los dos tribus del sur y Jeroboam empieza a reinar el norte. Y los últimos versículos del capítulo 12, no vamos a verlos ahora por tiempo, en los últimos versículos vemos que Jeroboam, empieza muy mal su reino, y de hecho fue un rey terrible que les guió, les quitó del camino de Jehová y les dirigió a la idolatría, pero enseguida él empieza a hacer altares a otros dioses, él hace 2 becerros en diferentes sitios para que el pueblo no volviera a Jerusalén para adorar al Dios verdadero. Y aquí en Primera de Reyes nos encontramos con un varón de Dios, no tiene nombre, pero él viene y habla con el rey Jeroboam y leeremos ahora esta historia. Lo vamos a ver en dos días porque no tendremos tiempo para verlo todo hoy, pero voy a leer los primeros 10 versículos y vamos a ver unas lecciones que vemos de este pasaje. Dice Primera de Reyes 13:1: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, o sea, ofrecer malamente incienso. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndele. Mas la mano que había extendido contra él se le secó,
y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni bebería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta ahí y veremos por ahora. Aquí vemos desde la nada un hombre de Dios, y curiosamente no nos dice ni su nombre, solo nos dice que fue un hombre de Dios. Un hombre de Dios anónimo que no sabemos más que él aparte de este pasaje, pero en el versículo 2 pone muy claramente que hablaba por palabra de Jehová. Muestra claramente que él no está yendo y dando sus propias opiniones, él está hablando por la palabra de Dios y tiene toda autoridad en lo que dice. Enseguida él da una profecía al rey Jeroboam que se cumple perfectamente. Por cierto, en Segunda de Reyes 23, la profecía que él da se cumple perfectamente, pero luego dio una señal en aquel momento de que era un verdadero profeta. En el versículo 3, él da una señal, dice que el altar se va a romper, y luego vemos la historia. En el versículo 4, Dios obró un increíble milagro a través de él. Primero seca la mano del rey Jeroboam. Luego, versículo 5, se cumple perfectamente la señal de Jehová. Se rompe el altar, se cae la ceniza y tal. Y luego Dios sana la mano del rey Jeroboam después de que este hombre oró, en el versículo 6. Y luego, en los últimos versículos, él tiene una tentación muy fuerte que viene por parte del rey. Era una prueba de su fe y también de su relación con Dios. El rey Jeroboam le dice: ven, come y te daré un presente. Ahora, esto no era así más cualquiera de la calle, esto era el rey ofreciéndole un presente. ¿Quién sabe qué sería? O sea, ¿quién sabe cuánto dinero, qué riquezas o qué cosa le daría este presente del rey? Pero mira lo que responde el varón. Dice: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Él entiende claramente por un mandato especial de parte de Dios que no debería hacer eso, y rehúsa, aunque le diera, pues, como dice, un montón de dinero o la mitad de su casa, o sea, la mitad de lo que tenía. Y luego, versículo 10, vemos que continúa en obediencia, no come ni bebe y regresa por otro camino, siguiendo específicamente los mandamientos de Jehová. Ahora, no sabemos exactamente de qué manera Dios le reveló estas instrucciones, pero vemos que el profeta, el varón, entiende claramente lo que Dios le ha mandado. O sea, él lo tiene claro. Esto es un mandato que él sabe y lo entiende y se lo explica al rey. Él resiste esta tentación. Ahora, vamos a ver dos lecciones que vemos de este siervo en estos 10 versículos. Vemos el lado bueno, vemos que este siervo es un ejemplo tremendo de un buen siervo de Dios. Obedece a Dios, sirve a Dios, y es un tremendo ejemplo para nosotros. La primera lección que vemos es que él conocía claramente el mandato de Dios. O sea, primero A, y B, él no dudó en explicarlo al rey. O sea, no solamente conocía bien el mandamiento, él lo conocía también que le explicó bien al rey y le dijo: no lo voy a hacer porque así está ordenado por palabra de Jehová. O sea, no solo sabía lo que creía o sabía lo que estaba siguiendo, pero sabía por qué. Así me está ordenado por palabra de Jehová. Esto me suena o me recuerda en Génesis, cuando ¿os acordáis? Cuando José tiene esa tentación fuerte con la esposa de Potifar, y él responde y dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Está respondiendo, reconociendo primeramente que es pecado,
y reconociendo que no lo debería hacer y este varón claramente le explica al rey por qué no va a aceptar esa oferta que dice. Y para nosotros la lección es que es imprescindible que conozcamos la palabra de Dios para saber cómo responder a las tentaciones. Si tú no tienes claro en tu corazón qué es lo que crees o qué es lo que deberías hacer o cuáles son los mandatos de Dios, ¿cómo vas a resistir las tentaciones? Y obviamente podríamos pensar en un montón de ejemplos. Yo personalmente no sé cuántas veces me han preguntado, oye, ¿y por qué no bebes tú? ¿Por qué no bebes alcohol? ¿O por qué no sales de fiesta como los demás? O sea, una tentación así. ¿Y cómo respondes? ¿Cómo respondo yo? ¿Qué dice la Biblia? Y si no lo tienes claro, pues no sé, nunca lo he pensado. O sea, es importante no solamente saber, saber bien los mandamientos de Dios, pero también saber cómo o por qué los crees. ¿Qué dice la Biblia acerca de, por ejemplo, pues ese tema? Es un ejemplo que saqué sin más, el de alcohol. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcohol o de la borrachería y etcétera? ¿Cómo responderías? ¿O qué dice la Biblia acerca de una tentación sexual? O si estás tentado a no ser completamente honesto con tu jefe, si tu jefe te pide mentir, o hacer trampas en un examen, si estás haciendo un examen para algún cursillo o lo que sea, y ves una manera de sacarte el móvil y sacar la calculadora, o quién sabe, o sea, es un ejemplo igual un poco tonto, pero ¿por qué no haces trampa como los demás? ¿O por qué no mientes un poco como los demás si te ayuda? Y si ayuda a todos los de tu trabajo o lo que sea. Pues es muy importante conocer la palabra de Dios y saber por qué, saber el porqué de lo que hacemos. No simplemente, no, yo no hago eso, no, yo no hago eso. Pues ¿por qué no? Pues porque la Biblia dice claramente que, etcétera. O sea, ya me entendéis. Debemos saber por qué hacemos lo que hacemos. Salmo 119, bueno, de hecho el Salmo entero nos habla de la palabra de Dios y es un tremendo salmo. Casi cada versículo del Salmo nos habla de la palabra de Dios y cómo debería ser nuestra guía, nuestra instrucción. Deberíamos basar nuestras vidas en ello. El versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios nos debería guiar, debería ser lo que usamos para saber cómo vivir. El profeta que vemos, el siervo de Jehová, claramente reconoció cómo debería responder porque sabía bien el mandamiento de Dios. Concluiremos esta lección, o esta primera parte, con 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es lo que necesitamos para poder responder a las tentaciones, para saber cómo dirigir nuestras vidas y para dar razones por lo que creemos. Así que hay dos lecciones. Primero, él conocía el mandamiento de Dios y no dudó en explicarlo al bien, sabía por qué lo conocía. Pero en segundo lugar, él reconoció la importancia de seguir a Dios. O sea, el rey le tienta con quién sabe cuántas riquezas o quién sabe qué le iba a dar, aparte de comida y seguro que era un banquete. Pero el profeta o el siervo entendió que es mucho más importante obedecer a Dios que recibir riquezas o amistad del mundo. Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La Biblia nos muestra cuánto más importante es la vida espiritual, nuestra relación con Dios, que el dinero. El profeta puso prioridad en la obediencia de Dios. Lo valoró mucho más que el beneficio material. Y para concluir, piensa un poco en esto. ¿Tú sabes cuántos creyentes, supuestos hijos de Dios, los que profesan seguir a Dios, al final se apartan del camino de Dios por este llamado de lo material o por este amor al dinero? Muchas veces, de hecho, nuestro pastor, el pastor de mis padres en Estados Unidos, Daniel Sweat,
solía comentar que muchas veces familias en su iglesia o hermanos en su iglesia le hablaban con él y decían, oye, el Señor me está dirigiendo digamos, a otro estado porque me ha dado un trabajo muy bueno con muchos más beneficios, va a ser muy bueno para mi familia y tal y cual. Y el pastor le solía preguntar enseguida, ¿y qué iglesia tienes ahí? ¿O dónde irás a la iglesia? Y muchas veces respondían, no sé, ya miraremos cuando lleguemos. Y no sabes cuántos creyentes se apartan de una buena iglesia, pues por la búsqueda de más dinero, de más riquezas, y luego van poco a poco dejando su relación espiritual porque al final, pues igual el trabajo nuevo no les da tiempo de ir a la iglesia o igual no encuentran uno, y nuestra prioridad tiene que ser nuestra relación espiritual. Es tanto más importante tu relación con el Señor que el dinero. O sea, tenemos que trabajar, necesitamos vivir, pero cuando pones prioridad, o sea, cuando pones lo material por encima de las cosas de Dios, estás buscando problemas. Así que eso es lo que tenemos por esta mañana. Vamos a seguir porque el pasaje continúa con el versículo 11 y tristemente cambia, y este profeta luego nos da ejemplos contrarios o ejemplos del lado malo, pero aquí en el principio vemos estas dos cosas que nos deberían ayudar en nuestra relación con el Señor. Conocía claramente lo que Dios le mandaba y reconoció la importancia de obedecer eso que Dios le había mandado, de obedecer a Dios en vez de seguir lo material. Vamos a orar y dejamos así para esta mañana. Padre, gracias por este ejemplo que vemos de un siervo que obedece lo que tú le mandas. Ayúdanos, Padre. Yo creo que muchas veces conocemos lo que deberíamos hacer, pero el problema es en la obediencia. Ayúdanos a reconocer tu mandamiento y también obedecerlo. Gracias por tus muchas bendiciones. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Hola. Bueno, a la Iglesia de Dios está en Lazcao. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un bonito saludo que me gusta mucho cuando veo en la Biblia, es un estilo que usaba siempre el apóstol Pablo, ¿no? Ese deseo de saludar en nombre de Dios y en nombre del Señor. Qué bonito, ¿no? Bueno, esta mañana quiero compartir con vosotros unos modelos de oración. He puesto 6 modelos de oración. Y con esto creo que podemos aprender a presentarnos delante del Señor y además cuando oramos saber situarnos en qué lugar podemos estar, no en un lugar físico, en un lugar geográfico, sino en qué lugar tiene que estar nuestra mente y nuestro corazón. Por ejemplo, el número 1, la oración del acuerdo. Escucha esto. Si 2 de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidáis en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, verso 19. Cuando te enfrentas a algo demasiado grande para manejarlo tú solo, busca un compañero de oración y poneros de acuerdo. Por eso he puesto la oración del acuerdo, porque hay que ponerse de acuerdo. Es interesante, es importante conocer el tema, los hermanos, para pedirle a Dios juntos, puestos de acuerdo, y poder pedirle a Dios con un compañero. Pero esto no es para personas o hermanos que viven en conflicto y que en un momento determinado deciden ponerse de acuerdo porque les obligan momentos de desesperación o aflicción, momentos a veces de increíble porque se nos presenta un gran problema y te pones de acuerdo con un hermano que entre los dos puede que hasta incluso el día antes os sigáis estando en conflicto. No es para eso, porque también Dios dice, Dios honra las oraciones de aquellos que pagan el precio de vivir juntos en armonía. Número 2, la oración de petición. Ten confianza,
al pedirle al Señor que satisfaga tus necesidades. Jesús dijo, todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, verso 24. Hay veces que tratamos de impresionar a Dios, exigimos tiempo, exigimos el volumen, o exigimos la elocuencia, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero esa no es la cuestión del asunto. El resultado es o radica en, primero, la sinceridad del corazón, segundo, la confianza ante Dios y tercero, la certeza de lo que pedimos está de acuerdo con su voluntad. Creo que todos estaréis de acuerdo conmigo hasta aquí. O dicho de otra manera, si pedimos a Dios en oración algo que a su vez escondemos o nos guardamos algo que pretendemos como que Él no lo sepa, que Dios no se entere, no estamos siendo sinceros y así Dios no responde o responde de forma negativa. De una forma como no queremos, no deseamos. Si pedimos algo que desconfiamos de que Dios no lo hará, es mejor no pedir. Dios no responderá. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos con confianza, nos lo dice Él. Por tanto, si Dios espera que pidamos con confianza, o si pedimos algo que no encaja en la voluntad de Dios, no habrá respuesta, o esta será negativa. A veces pedimos cosas innecesarias o que no nos convienen, y sabemos que Él conoce nuestras necesidades. También nos lo dice en la Biblia, podemos ver que Él conoce nuestras necesidades. Y número 3, la oración de gratitud. Cuando nuestras peticiones exceden nuestras alabanzas, esto dice mucho de nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestra forma de centrarnos solamente en pedir. Es fácil pedir y recibir, pero a veces o a muchos nos cuesta agradecer al Señor. No nos hará partícipes de lo que ha planteado para nosotros mientras no agradezcamos lo que ya hemos recibido anteriormente. Las peticiones consiguen mucho del Señor, pero las alabanzas consiguen aún más. Escucha esto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y en Primera de Tesalonicenses 5, versos 17 y 18 nos dice, orad sin cesar. Y en el verso 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. El mismo Dios nos está pidiendo que pidamos y que demos gracias, porque esa es su voluntad, ese es su deseo de que seamos agradecidos. Qué bueno es estar agradecidos durante todo el día, alabando al Señor por su favor, por su misericordia, por su amor, por su gracia, por su entrega y bondad. Podemos vivirlo eso, cuando hacemos un favor o algo por alguien y vemos que nos da las gracias. Y si es con una sonrisa, aún mejor. Nos produce satisfacción. No sé si habéis hecho este experimento, pero a mí me encanta. Cuando hago algo por alguien, aunque esa no sea la intención para ir buscando que te dé las gracias, pero cuando ves que te lo agradece y te sonríe, se produce una satisfacción, produce un gozo de ver cómo aquella persona está agradecida. Por eso Dios es algo que también pide de nosotros, nos lo pide además. Número 4, la oración de intercesión. Busqué entre ellos un hombre que se pusiera a la brecha delante de mí a favor de la tierra. Vemos en Ezequiel 22, verso 30. Interceder significa
ponerse en la brecha por otra persona, pedirle a Dios por otra persona. Eso es ponerse en la brecha. Si hay una brecha en la relación entre esa persona y Dios, debido a un pecado específico, tienes el privilegio de orar poniéndote en la brecha por esa persona. La brecha es la distancia entre lo que es y lo que puede ser. Por eso, cuando intercedemos, estamos pidiéndole a Dios que cambie, que deje de ser aquello y que haya otra cosa. Por eso en la brecha hay una diferencia. Tenemos un problema o esa persona tiene un problema, necesita algo de Dios, estamos nosotros en la brecha para que cambie aquello pueda ser otra cosa mucho más bendecida, mucho mejor. Número 5. La oración de compromiso. Escucha. Echad toda vuestra ansiedad, todas tus iniquidades, todas tus preocupaciones y todos tus asuntos sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, verso 7. Mientras sigas intentando controlar los acontecimientos por tu cuenta, es probable que suban tus niveles de estrés, pero cuando aprendes a entregar las cosas y los problemas a Dios, te preguntarás, ¿por qué malgasté tanto tiempo preocupándome? Y número 6, para terminar, la oración de consagración. En Hechos 9:6 podemos ver algo muy interesante. En Pablo, lo primero que hizo tras su rebeldía con la iglesia fue una oración de consagración. Oró al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Fijaos que Pablo hasta ese momento era un rebelde, pero en ese momento consagra su vida a Dios y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Eso es como firmar un cheque en blanco. Es como decir, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Espero que me guste lo que tú decidas, pero aunque no me guste, lo haré igualmente. Hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento decides seguir a Dios voluntariamente, en vez de luchar, como lo hacemos muchas veces, para que sea Dios el que nos sigue a nosotros. Como resultado, el Señor hará la labor que se necesita realizar en nosotros y la obra que quiere que hagamos por medio de nosotros. Gracias, hermanos. Bendiciones. Adiós.